Ya inauguraste tu programa hace varios días. Sí. Nosotros hoy estamos quinta temporada aquí. Muy bien. Quinta temporada, muy contentos. Desafío, como bien decías, 2019. Habíamos empezado en Desafío 2015, el año de elecciones. Así que contento. Quinta temporada aquí en la pantalla de C5N. Lo estás viendo a uno de los invitados, Alberto Fernández, con quien vamos a hablar sobre uno de los temas que van a recorrer todo este año, que son elecciones. Elecciones. Estuvimos recién hablando, ¿no?, de las perspectivas, el adelantamiento que se viene en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos decís que se viene? Sí, ¿Sí que se viene? Sí, 9 de junio. Te lo firmo ahora. Vamos a ver qué Cristina, opina. candidata en la provincia de Buenos Aires, pregúntaselo. Me dicen que no, pero bueno, vamos a ver. Tenés mucho para charlar. Abrazo Hasta grande. luego, gracias. Los saludo ahora formalmente, como decíamos. Estamos inaugurando la quinta temporada de Desafío 2019, aquí en la pantalla de C5N, muy contentos por la continuidad. Le decía recién al gato, el programa de hoy va a estar en buena medida dedicado a lo que va a recorrer todo este año, que son muchas elecciones, entre ellas, por supuesto, la elección presidencial. No solo vamos a entrevistar a Alberto Fernández, hombre clave en el armado del peronismo, el armado del kirchnerismo, tratando de unir las distintas partes, sino que además vamos a tener una mesa de lujo con 3 analistas. Va a estar Alberto Quevedo, el titular de Flaxo, Ana Castellani, doctora en Ciencias Sociales de la UNSAM, y Martín Rodríguez, un gran analista y escritor. Y José Natanson, en su columna, nos va a preguntar y va a tratar de responder las 5 preguntas claves de 2019. Y hacia el final, un toque musical. Claudio Martínez, nuestro productor ejecutivo, va a adornarnos el final del programa con música de inclusión. Gente que trabaja con la música para poder incluir a los que no están. Pero antes, una pregunta que se está haciendo cada vez más gente. La pregunta que se está haciendo cada vez más gente es: ¿cómo puede ser que según, diría todas o casi todas, si ustedes quieren, las encuestas, Mauricio Macri sigue teniendo chances de ser reelecto en octubre o en noviembre? Si hay segunda vuelta, todo indica que lo habría. ¿Cómo puede ser que eso sea posible teniendo la enorme cantidad de malos resultados, de muy malos resultados económicos, como a continuación les voy a mostrar, solo a título de ejemplo, algunos? Primer dato. ¿Qué pasa con el poder adquisitivo? ¿Qué pasa con el bolsillo? Variable clave. Fíjense ustedes, en los primeros 10 meses de este año, el poder adquisitivo, estos son datos oficiales, comparado los salarios que mide el INDEC de toda la economía con el aumento de precios que mide el INDEC, y como resultado te da qué pasa con el poder adquisitivo. En los primeros 10 meses del año cayó un 11,8%. Y si comparás octubre, último dato, con 12 meses antes, con octubre de 2017, cayó un 13,5%. Récord de caída desde la crisis de fines de la convertibilidad. Nunca habían caído tanto los salarios. No solo ese dato es récord negativo. Vas a ver, la semana que viene se va a conocer el dato de inflación. Y cuando se conozca el dato de inflación, suponiendo, todo indica que va a rondar el 3%, la inflación acumulada de 2018, el dato que se va a conocer es el de diciembre, la inflación acumulada va a ser del 47%. Otra vez, récord de inflación desde muchísimo antes, porque es mayor, como están viendo ustedes ahí, mayor que la inflación que hubo en 2002, el año de la posconvertibilidad, con toda la devaluación. El dólar pasó primero de 1 a 4 y se estabilizó en 1 a 3, es decir, incluso con una devaluación mayor a la que hubo este año, la inflación fue inferior, no alcanzó a la que tuvo lugar en el 2018. Mayor incluso a la del 2014, otro año muy difícil con la devaluación que hubo ese año. Un tercer récord, producción industrial. En noviembre, la producción mensual comparada con igual mes del año pasado se derrumbó un 13,9%. Fue la 7ª caída mensual consecutiva y es la mayor caída desde 2002.
Y si uno compara con un poquitito de rigurosidad, incluso es la mayor caída en producción industrial que desde la época de la convertibilidad. Mayor incluso que la que hubo en mayo de 2002, que como están viendo ustedes fue del 12,9. Y si en lugar de tomar el mensual, tomamos el acumulado en los primeros 11 meses, ahí están viendo, la caída es de 3,8. En este caso no es récord, fue mayor la caída anual en la producción industrial del 2009, pero le anduvo ahí cerquita. Y para terminar, la variable, si se quiere, macroeconómica más importante, Producto Bruto Interno, cuánto produce, cuál es el nivel de actividad de la economía. Ahí están viendo la serie. En el 2009 cayó un 6%, en el 2012 un 1%, en el 2014 un 2,5%. Y se da la particularidad, cuando ven 2016, 2018 y 2019, que si bien no son caídas récord, menores a la del 2009 por ejemplo, vamos a tener, el último dato es la estimación del Fondo Monetario Internacional, la del 2019, vamos a tener que de los 4 años de gestión de Mauricio Macri, 3 años de recesión. Entonces vuelvo a la pregunta inicial. Con todo esto, le podríamos sumar aumento de la pobreza, aumento del endeudamiento y otra serie de variables con resultados negativos. ¿Cómo es posible que con todo eso Macri siga teniendo, según la mayoría, si no todas las encuestas, chances de ser reelecto en este año, ¿no? En octubre o en noviembre? Varias respuestas como hipótesis. El rechazo a Cristina. El macrismo, Cambiemos, logró conformar una identidad. Tienen un núcleo duro que no es perforado por estos números negativos, así como el kirchnerismo tiene un núcleo duro que tampoco es perforado y sigue votando igual por más denuncia, información que haya respecto a la corrupción. Hay influencia de los principales medios. Han conseguido construir, una nota muy interesante de Ignacio Ramírez en el último Le Monde, de paso le paso el chivo a la revista que conduce José Nathanson, que me hace así con el dedo, donde Ignacio Ramírez se pregunta, más allá del pan y manteca, o sea, de los malos resultados económicos para el bolsillo, en el conjunto, el núcleo duro de Cambiemos, ¿no hay una nueva ideología de, bueno, las cosas no les están yendo bien, pero ese es el tipo de política que nos gusta? ¿No hay una cuestión ideológica que se va conformando? Preguntas, hipótesis, preguntas, respuestas posibles a esa pregunta que nos hacíamos al principio y que va a ser la primera que le traslademos ahora a nuestro invitado Alberto Fernández. Alberto, gracias por venir. Hola, Marcelo. Vos sabés que estaba pensando, ¿cómo te presento? Como Alberto Fernández. No, obviamente. Alberto Fernández, es lo más fácil. Es jefe de gabinete y actualmente sería en tu función política, ¿qué? ¿Cómo te presentarías? No, como un militante que cree que hay que terminar con el tiempo de Macri y hay que unir a la oposición. O sea, esa es hoy tu norte. Esa es mi convicción, y ese es mi norte, si querés llamarlo así. Te traslado la pregunta. ¿Cómo se explica que después de todo eso, y podríamos, como bien vos sabés, tanto mejor que yo, seguir agregando datos negativos, las encuestas, las que consumimos todos los que estamos interesados en política, marcan que Macri sigue teniendo chances de ser reelecto? Sí, yo no tengo esa lectura, te soy franco. ¿No tenés esa lectura? No. Yo yo creo que hay que hacer una serie de observaciones. Macri es un dirigente que ha venido a la política... Si no tenés esa lectura, le das la elección por perdida. Yo creo que va a tener muchas dificultades para llegar, pero vamos a empezar por este punto. Dale. Mira, Macri yo creo que ha logrado sintetizar con el concepto de macrismo al nuevo antiperonismo. El antiperonismo en la Argentina ha sido históricamente 1/3 de la sociedad argentina, que es exactamente lo que Macri contiene. Efectivamente, él los ha convocado, él los tiene firmemente detrás de él, los asusta cotidianamente diciendo, ojo que podemos volver a los 70 años que el peronismo tuvo que ver, enorme falsedad, pero lo afirma. Vive todos los días inventando y sacando el debate del peronismo, la corrupción, todos los males tienen que ver con el peronismo, y así convoca a ese tercio, que es muy asustadizo con el peronismo,
que bajo la invocación de ser republicanos no lo son, pero le tienen mucho miedo a que la gente vote y a que el peronismo o las fuerzas populares vuelvan a gobernar. Y ese tercio lo concentra, lo tiene muy consolidado, pero no crece. O sea, hoy el que tiene un techo se llama Macri. A mí me enoja mucho cómo los encuestadores muestran las cosas. ¿En qué sentido? En que muestran solamente ese tercio de Macri y dicen, no, pero Macri se sostiene. Sí, como se sostiene cualquiera que se pusiera la condición de antiperonista. Es lo que sacó Balbín con Perón. Siempre ha sido ese tercio, siempre ha sido ese tercio. Entonces, y cuando me preguntan, bueno, pero ¿y cómo le va a Macri en la segunda vuelta? Araña el 40% y no crece más. Bueno, estaba viendo recién casualmente un promedio de encuestas. Sí. Que, si no me equivoco, las elaboró Raúl Timerman. Y de promedio de encuestas para una primera vuelta lo dan a Macri y a Cristina parejos, con Massa lejos con 10 puntos, y en una segunda vuelta también parejos, con 2 puntos de ventaja para Cristina. Bueno, es decir, que hay una simetría. Claro, porque hay un tercio de antiperonismo, hay un tercio que tiene Cristina, pero Cristina tiene una diferencia respecto de Macri. ¿Qué sería cuál? Cristina en noviembre del año pasado, después de la derrota electoral de octubre, su techo era 27 puntos. Y todos decían, Cristina se cayó, no vuelve más. Pero Cristina fue creciendo silenciosamente y hoy tiene 35 o 36 puntos. Pero Macri también, Alberto. No, Macri no. Macri en octubre. Se había derrumbado. No, en octubre del año pasado Macri hizo una elección de 40 puntos promedio. No, estamos hablando de la prehistoria. Octubre del año pasado. De la prehistoria. En octubre del año pasado Macri ganó. Delante año. No, 2007, bueno, claro, estamos en 2019. Delante. Está bien. En octubre del 2017, Macri ganó una elección, su fuerza sacó alrededor del 40% en todo el país. Hoy Macri tiene el 34% bien, y con su fuerza en crisis. Después de haberse derrumbado y también todas las encuestas... Pero claro, pero está bien, pero la causa... Muestran que a pesar de esto... Porque es el antiperonismo, él lo explota maravillosamente bien. Ha crecido el antiperonismo. No, es el 34%, 34%, no es un tercio de la sociedad. Es un tercio de la sociedad. La que ha crecido desde esa elección hasta el día de hoy es Cristina, que silenciosamente pasó de ese 27% a tener hoy entre 35 y 36 puntos. Es la única dirigente que creció. Suponiendo que sean tercios o 40%, queda ahí, o un tercio, un 20, un 25% del medio. ¿Por qué pensás que, manteniéndose la situación económica más o menos como indican la mayoría de los pronósticos, un año más bien malito, no tan malo como el pasado, pero no bueno, ¿por qué pensás que esos que están en el medio, en una segunda vuelta, se van a volcar más hacia ustedes que hacia Cambiemos? Eso es lo que pienso, es lo que está pasando, porque la realidad hoy es que cualquier opositor en segunda vuelta le gana a Macri. Eso es lo que dicen las encuestas de verdad, no las que hace Macri, o las que difunden los medios cercanos. Alberto? Todas, absolutamente todas, en todas las encuestas de segunda vuelta, cualquier opositor le gana a Macri, cualquiera. Digo, esto ya no es patrimonio de Cristina, cualquiera. Le gana a Massa, le gana a Solá, le gana a Cristina, cualquiera. Porque, en verdad, Macri... ¿A María Eugenia Vidal? A María Eugenia Vidal nadie la ha medido. Nadie la ha medido. Y tal vez es hora de que empecemos a ocuparnos de hablar de María Eugenia Vidal. ¿En qué sentido pensás? Claro, porque la verdad es que nosotros estuvimos todo este tiempo muy preocupados por mostrar el caos y el desastre que ha consumado Macri. Estos números que vos acabas de tirar son espantosos. Yo tengo uno que siempre lo recuerdo, ¿no? Pero en 12 años de kirchnerismo, el salario real creció el 19%. Y en 3 años de macrismo, el salario real cayó el 20%. O sea, Macri destruyó en 3 años lo que tardamos 12 años en construir. Y vamos a terminar con una caída del salario del 30% por lo menos. O sea, que debería ser una catástrofe, ¿no? Pero es que sí, con una inflación de 30 puntos de base, que todos calculan que va a estar en el orden del 35, y con 25 puntos de aumento salarial, ¿cuánto te pensás que va a ser la caída real del salario? Me cuesta creer que llegue a tanto, pero no me sorprendería que agudice un poco más la caída. De todas maneras, me parece que en un año electoral el gobierno de algunos anabólicos va a estar forzado. Bueno, si lo hace va a entrar en crisis con su déficit cero. Y va a tener que explicarle al fondo por qué entró en crisis con su déficit cero. Pero mirá,
yo creo que en todo este tiempo nosotros también nos hemos ocupado mucho de Macri. Yo hoy hablaba con 2 amigos de Mar del Plata, con Cecilia, que está en Mar del Plata, con Miguel Cubero, que me llamó hoy, y me contaban que la temporada es espantosa. Uno de ellos dedicados al espectáculo, que es espantosa. Yo hoy salí hasta la semana pasada Buenos Aires estaba vacía. Hoy salí con mi auto y es un caos Buenos Aires como siempre. Evidentemente nosotros tenemos una enorme crisis, profunda crisis de consumo. Y me parece que hasta acá nosotros nos hemos dedicado mucho a analizar lo que está haciendo Macri. Y ahora me parece que si tienen tanta voluntad de incorporar a María Eugenia Vidal al debate electoral, entonces vamos a tener que empezar a contarle a la gente lo que ha pasado en Buenos Aires, que fue un tema que se ha quedado olvidado y que es necesario volver a poner sobre la mesa, porque la gestión de Buenos Aires es igual o peor que la nacional. Si María Eugenia Vidal, Macri, si Cambiemos, decide adelantar, desdoblar y adelantar la elección para gobernador e intendentes, no te voy a preguntar qué es lo que va a hacer Cristina, porque me vas a responder, eso lo sabe Cristina. ¿Qué crees vos con toda tu experiencia? Vamos a construir una fuerza para dar la pelea. ¿Con Cristina? Y obviamente, ¿cómo vamos a prescindir de Cristina? No, me refiero si María Eugenia Vidal adelanta y se presenta para gobernadora. A ver, nosotros siempre creímos que iba a ser candidata a gobernadora, esa no es la discusión. La discusión si detrás de esta operación están intentando sacarlo a Macri de la carrera para ponerla a María Eugenia Vidal en la carrera. No nos adelantemos. No me adelanto. Es toda la operación, no es una, es toda. Bueno, pero la operación si es toda, empieza por un primer paso. Bueno, por eso te digo, entonces, si el primer paso es eso, lo primero que le pido a María Eugenia Vidal que me explique por qué va a ser candidata testimonial por Buenos Aires. Si ese es el primer paso. ¿Y con quién la enfrentás? Compañeros en la provincia de Buenos Aires hay muchos que quieren competir. ¿Incluida Cristina? Yo creo que Cristina no puede caer en la trampa de bajar a hacer lo que María Eugenia Vidal quiere. Cristina es una dirigente superlativa, es la dirigente más votada en la Argentina del presente. Tiene más votos que Macri. Bueno, se presentó en la última elección siendo nada para ser senadora. Siendo nada para ser senadora. ¿Por qué no habría te lo pregunto, ¿por qué no habría de presentarse para competir en una elección que puede llegar a ser? Porque me parece que si ese es el esquema, nosotros no podemos caer en esa trampa. Ajá. Nosotros no podemos correr detrás de la locura de Cambiemos, que tiene un presidente que ya no puede mostrar, intenta construir una candidata que en una suerte de alquimia electoral para que pueda ponerse competitiva. Déjame saltar al noviembre o al 10 de diciembre de 2019. Sí. Se realizan las elecciones, gana la oposición. Sí. Gana la oposición unida con Cristina como presidenta o con quien fuere. Sí. Gana el peronismo. Van a recibir un país en condiciones muy difíciles. Destruido. Con serios problemas fiscales. Destruido. Con un acuerdo con el fondo. Destruido. Con problemas para financiarse. Destruido, no me convences. ¿Qué van a hacer? Reconstruirlo, que es lo que siempre hacemos después que gobiernan ellos. Es lo que siempre hacemos después que gobiernan ellos. Fue lo que hicimos después que Alfonsín se fue con el 5.400% de inflación y fue lo que hicimos después que se fue de la Rúa dejando el país hecho añicos, con muertos en la Plaza de Mayo y en otras provincias del interior. ¿Un poquito más de precisión? No, es que yo te digo la verdad, yo lo que siento es que la Argentina que vamos a recibir no es muy distinta a la que recibimos con de la Rúa. Vamos a tener un problema de default, que ya lo tenemos, por eso estamos pendientes del fondo. Vamos a tener un problema creciente de pobreza, que ya lo tenemos. Vamos a tener un problema de desocupación, que ya lo tenemos. Vamos a tener un problema de recesión, que ya lo tenemos. La verdad es que nosotros ya sabemos cómo atacar todo esto. Lo que digo, a mí me parece que la premisa central, que es lo que Macri no entiende, es cambiar la lógica de funcionamiento de la economía. Mientras la lógica de funcionamiento sea seguir aplicando la lógica ortodoxa que dice bajemos el consumo para contener una inflación imparable, la verdad si esa es la lógica, lo único que van a seguir afectando a la producción argentina. Vos pensás que el 70% de la producción argentina de las pymes está destinada al consumo interno. Vos cuando parás el consumo estás destruyendo a todas las pymes textiles, a todas las pymes de zapatos, a toda la pequeña y mediana empresa que produce para que los argentinos consuman. ¿Qué harían con el fondo y qué harían con tarifas? Yo te puedo decir lo que haría yo, porque vos? no puedo decir lo que harían otros. Yo lo que creo es que dos cosas. Primero, la tarifa. Yo el concepto de insuficiencia tarifaria que plantea Macri no lo entiendo, porque las empresas ganan sumas cuantiosas.
Y la verdad es que no veo tampoco un proceso de inversión en materia de energética que justifique que paguemos semejantes tarifas para que nos den un mejor servicio. Hemos tenido récord de cortes de luz en este verano, récord. Entonces, la verdad es que siento que ¿Récord de corte de luz? Sí, absolutamente, absolutamente. Y lo que te digo también es que me parece que lo que ellos han ganado, porque vos mirás la empresa de Midland, mirás la empresa de Caputo, las sumas cuantiosas que ganan en sus balances, no hablan de la insuficiencia tarifaria, ¿eh? No hablan de eso. Por lo tanto, nosotros podemos ponerle un punto, por lo menos a las tarifas, que dejen de aumentar, por lo menos. Con el fondo es otra la historia, y con la deuda externa es otra la historia, porque yo siento que tenemos que ver de qué modo afrontamos este compromiso tremendo en el que Macri nos ha metido. Porque nosotros ahí sí no podemos aplicar la lógica del 2003. Nosotros no podemos ir 15 años después a decir otra vez, hagamos una quita que no pagamos. Porque la irresponsabilidad de Macri no se puede convertir en una imagen de irresponsabilidad eterna de la Argentina. No pueden hacer lo que hizo Rodríguez A. No podemos hacer ni lo que hizo Rodríguez A, ni podemos ir a plantear una quita del 75% como hicimos nosotros. ¿Entendés? No podemos hacer eso. Porque es una deuda que acaba de tomar la Argentina. No es una nosotros en esa deuda teníamos deuda tomada desde la dictadura en adelante. Y teníamos en el medio un megacanje espantoso, que Macri lo quiere hacer, por eso en el presupuesto pidió autorización para hacer una reestructuración de la deuda en condiciones de mercado. Nosotros eso lo pudimos hacer, hoy no lo podemos hacer, porque la Argentina perdería toda seriedad en el mundo. Ahora, tenemos que agudizar la inteligencia para ver cómo cumplimos nuestras obligaciones externas, pero no a costa de que la Argentina siga en esta condición de miserabilidad creciente. Sistema previsional. El fondo insiste en cada uno de los acuerdos y desde los economistas que representan el poder económico, llamémoslo así, hablan cada vez más de la necesidad de una reforma previsional. ¿Al respecto? ¿Pero cuál es la reforma? ¿La reforma volver a los fondos? ¿Cuál es la reforma? Hablan de una necesidad... Pero ¿cuál es la reforma? No, porque si la reforma es revisar la edad jubilatoria, esos son temas de cálculos actuariales que habrá que hacer y revisar. Si la reforma es volver al sistema de pensión privada, me parece que eso ha fracasado, que eso ya lo hemos visto. Y en una Argentina, porque eso lo vivimos, esa fue la gran crisis de la reforma previsional de la CFJP, que precisamente había 4 millones de argentinos que habían dejado de aportar porque habían quedado en el limbo laboral, como están quedando ahora en el limbo laboral más de 1 millón y pico de argentinos. Entonces, bueno, obviamente, en esas condiciones es muy difícil sostener un sistema de capitalización privada. Tema de financiamiento de la política, de la cual vos te ocupaste, ¿no?, mucho tiempo. Me refiero en distintas campañas. ¿Considerás que el sector privado, las empresas privadas, deben tener la posibilidad de financiar con los límites y con los controles del caso, lo doy por descontado o no? Yo lo que quiero es que los argentinos de una vez no convirtamos este tema en otro tema de hipocresía argentina. Si nosotros queremos la democracia y necesitamos los partidos políticos, alguien debe financiarlos. Contrariamente a lo que muchos dicen, Cristina hizo un enorme aporte en esa materia. Porque con la reforma que hizo en el 2011, cuando instituyó las PASO, ella lo que logró fue que el gasto televisivo y el gasto radial sea asumido por las emisoras y salgan del gasto de campaña. Y ahí se fue, te garantizo, el 60-70% del gasto de la campaña. Porque el mayor gasto que se consumía en la campaña. Ahora, la política necesita recursos para hacer actos, para hacer panfletos, para hacer afiches, y lo que nosotros tenemos que hacer es sincerar el tema. O aceptamos que lo hagan capitales privados, personas físicas o jurídicas, con las limitaciones que la ley ya tiene. Por ejemplo, las concesionarias de todo no pueden aportar plata, los proveedores de todo no pueden aportar plata. Y empezamos a sincerar el aporte. Sin que esto signifique un riesgo. Es hipócrita plantear la prohibición del aporte por parte de las empresas privadas a la campaña política. Bueno, si vos prohibís eso, lo tiene que poner el Estado. Y a mí me parece que ahí también entramos en un conflicto, porque al Estado también le cuesta mucho financiar esto.
Bueno. Brasil lo financia el Estado, es una alternativa. ¿Lo Es una alternativa. financia el Estado o podés recortar sustancialmente el gasto en campaña? Bueno, es que Cristina también lo acortó, porque cuando acortó el tiempo de campaña se acortó sustancialmente. Bueno. Lo que pasa es que acá también hay como una demanda infinita, ¿no? Esta definición de la economía que es necesidades infinitas con recursos limitados. Esto también en la campaña se verifica. Porque lo que le pasó a Cambiemos, que ya todos nos olvidamos, ¿no? Pero que solo en la provincia de Buenos Aires, porque es una experiencia que repitió en cada provincia, tienen 100 millones de pesos sin poder explicar de dónde salieron. Habla de esto. Y habla de una enorme ficción, donde le cargaron en cabeza de gente que tiene planes sociales aportes cuantiosos a la política de Cambiemos. Para terminar, el otro día escribí un Twitter que algunos se lo tomaron como si fuera una información, no entendiendo que si eso hubiese sido una información no lo hubiera publicado en Twitter, sino en algún portal, en una columna. ¿Qué pasaría en el escenario político si se reunieran? Ayúdame, Cristina, Lavagna, Alberto Ginés, Fernández, Ginés y Felipe Solá. Y Tayana. ¿Qué Mira, pasaría? Yo te contesté ese Twitter. No pusiste nada. Nada, no pasaría nada. ¿No pasaría nada? No pasaría nada porque, primero, porque lo único que está dejando en evidencia ahí es la trascendencia de Cristina. De los nombres que vos pusiste, solo falta el de Lavagna. Todos los demás están cerca de Cristina. Tayana, Ginés, Alberto Fernández, Solá. Solo falta el de Lavagna. Y no Claro. me puedes convencer. No, yo no sé yo tengo un enorme respeto por Lavagna. Yo quiero aclararte que fue un ministro extraordinario. Tengo la mejor opinión de Lavagna. Me apena que maltraten su nombre como lo maltratan. Porque yo en cualquier gobierno quisiera tenerlo a Lavagna dentro, definitivamente. Pero hay gente muy valiosa que no necesariamente son buenos candidatos. Y la verdad, sacarlo al ruedo en la desesperación de encontrar a alguien que pare a Cristina, la verdad que lo mejor que podríamos hacer es tratar de reunirnos todos, empezar a hablar entre nosotros y buscar una alternativa. E imaginarlo juntos es una utopía por todo lo que pasó. Bueno, a mí me encantaría. Yo vuelvo a repetirte, a mí Lavagna me parece... Que te encantaría, no me cabe duda. No, qué sé yo, no sé, yo no he hablado con Lavagna, yo honestamente no he hablado con Lavagna y por lo tanto tengo mucho respeto por él y no voy a poner, no voy a generar ni siquiera una expectativa porque no he hablado con él, no tengo idea. Pero ¿quién no quisiera tenerlo a Lavagna? Por supuesto que lo quiero tener. ¿Pensás que entre María Eugenia Vidal, retomando una que tratamos Igual te antes? pido, no escribas más esos tweets. ¿Por qué? Porque los periodistas me vuelven locos, porque están convencidos que les estoy Pero mintiendo. no se dan cuenta que es un tweet, que no es una información, ¿no? Hay una diferencia en tweet. Contáselo a ellos. María Eugenia Vidal y Macri, ¿pensás que hay diferencias entre ellos? ¿Que es una operación? ¿O que... Absolutamente. ¿Sí? Yo tengo la impresión que el gobierno se ha dado cuenta que Macri no crece más. ¿Qué significa el gobierno? El poder. Sí, Cambiemos. El oficialismo. Se ha dado cuenta que Macri tiene un problema, que tiene ese tercio que vos te impresiona tanto. Y que no es más el jefe. Pero que no crece. Y ellos están preocupados por ver cómo siguen adelante. Y piensan que pueden convertir a María Eugenia Vidal, que es exactamente igual a Macri en su contexto político, con la diferencia que tiene mejores modales y no viene de una familia usurpadora de dinero al Estado. Pero el resto es exactamente igual en su concepción política. Me parece que tratan de recurrir a eso, tratando de buscarle una salida, simplemente encontrar una alternativa. Si todo lo que están haciendo es para que María Eugenia Vidal pelee Buenos Aires, garantizarse el triunfo en Buenos Aires y a partir de allí construir una candidatura nacional, es la mayor estafa que he visto en la Argentina. En términos electorales. Lo pueden querer hacer también para obtener un triunfo rutilante antes de la presidencial. Sí, yo igual creo que el problema que tiene, lo que nadie está observando es que hasta aquí no le prestamos atención a María Eugenia Vidal. No, sí, eso ya lo dijiste. Y cuando a María Eugenia Vidal le prestemos atención, se van a prender todas las luces. Gracias por venir. No, gracias a vos. Presentamos al comienzo del programa, adelantamos que José Nathanson va a hacer el programa las 5 preguntas claves para 2019. Y hacia ahí vamos. ¿Cuáles serán las 5 preguntas claves para el 2019? Las va a formular José Nathanson. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. No había visto la barrida de nuestra área creativa.
El arlequín. El arlequín, el acertijo macrista. Sabemos algunas Pero cosas... parece un arlequín, ¿no? ¿También? Sí, podría ser. Sí. ¿Qué es un arlequín? Como un payaso, ¿no? Sí. Eso lo Sabe- dijiste vos. Sabemos, Marcelo, algunas cosas de las elecciones y de este año político. Sabemos que el 11 de agosto va a haber paso, que el 27 de octubre va a haber elecciones generales, pero hay todavía una serie de incógnitas que penden sobre la elección, que están todavía abiertas. Si te parece, las repasamos. Primer programa del año, repasemos, van a ser las incógnitas de las cuales vamos a estar hablando el resto del año. La primera, vos la empezaste a discutir con Alberto Fernández recién, es si juega o no Cristina. Si juega o no Cristina. Para ilustrar esto... Me llama la traje atención, porque se juega Cristina y veo... ¿Sabés quién es? ¿No? Karl Popper, Ajá. filósofo de origen austríaco, nacionalizado británico, creador del método hipotético deductivo, o perfeccionador en realidad del método hipotético deductivo, que es la forma de sacar... Alumnos, tomen nota. Es muy sencillo, es sacar conclusiones generales a partir de premisas particulares. Por ejemplo, un cuervo es negro, 2 cuervos son negros, 3 cuervos son negros, todos los cuervos son negros, digamos, ¿no? No te da una certeza, pero te da una intuición acerca de lo que va a ocurrir. El expresidente Carlos Menem, después de haber sido presidente, ¿jugó las siguientes elecciones? Sí. Sí. El expresidente Alfonsín También. jugó. Expresidente Rodríguez A. También. Expresidente Duhalde. Jugó, sí. fue candidato 2 veces, nadie se acuerda, pues sacaba el 3%, Sí. pero fue candidato. Expresidente Kirchner jugó, ¿no es cierto? Sí, claro. 2009, expresidenta Cristina también. Entonces, según el método que creó este buen hombre austríaco, Cristina debería jugar. Todos los expresidentes, salvo de la Rúa por motivos obvios, cada vez que pudieron jugaron. A la mayoría le fue mal. Lo Es cual un buen otro título. Según Popper, Cristina juega. Cristina juega. Ahora, creo, y esta es la otra incerteza, que Cristina nos va a tener con el alma, el Con corazón en el cuello hasta el último momento. Como Y que siempre. Sobre el final va a decidir. Segunda cuestión, vos lo mencionabas recién con Alberto, me parecía que era buena idea ilustrarlo con encuestas. Se desdobla la provincia de Buenos Aires, efectivamente María Eugenia Vidal tiene un diferencial de imagen positiva y de intuición de intención de voto de unos 10-15 puntos respecto de Macri. Ahí tenés la imagen de María Eugenia Vidal, fíjate, sumás 44 entre buena y muy buena contra 39... contra... 12, sí, 39 de Macri, con, y este es un dato muy importante, bastante menos nivel de rechazo de María Eugenia Vidal que de Macri, es decir, María Eugenia Vidal en una hipotética candidatura nacional o en la provincia de Buenos Aires tiene posibilidad de crecer hasta un punto en el que Macri aparentemente no, por decirlo una palabra que se ha dicho, una expresión que usan mucho los analistas políticos, el techo de Macri es mucho más bajo que el de Vidal. ¿Cuáles serían las ventajas de un desdoblamiento? Algo que desde mi punto de vista empezó a jugarse, empezó a mencionarse como una posibilidad incierta para ver qué pasaba y que fue cobrando cada vez más fuerza. Si uno habla con fuentes del gobierno, parecen bastante entusiasmados. Despega a Vidal del lastre de Macri y le permite ganar la provincia de Buenos Aires, probablemente con cierta comodidad. Le aseguraría un triunfo al macrismo en el medio de una seguidilla de triunfos del peronismo, que corta, digamos, la racha ganadora del PJ. Y sobre todo la perjudica muy centralmente a Cristina porque la desengancha de los intendentes. Entonces hay una serie de ventajas que están haciendo que el macrismo esté pensando seriamente. Tercera cuestión, lo hablabas también con Marcelo, con Alberto, Marcelo, tercera incógnita. ¿Hay espacio para una tercera posición? Acá tenemos una reunión sin perspectiva de género de Alternativa Argentina. Increíble, Alternativa ¿no? Argentina. Increíble la falta de tacto político en la Argentina de 2018-2019, que quienes pretenden, aspiran a convertirse en la alternativa política, muestren esa foto. Sí, además, Marcelo, le sacás el saco, no sé qué, verde a Massa y el azul a Schiaretti y todo lo demás tiene saco negro. O sea, faltaba eso. ¿Es posible que se articule una tercera alternativa? Hasta te diría bola sobre la mesa. También ahí están, sí, para seguir con la metáfora. ¿Es posible que se articule una tercera alternativa? El espacio teórico está, hay un tercio kirchnerista, hay un tercio macrista, estos tercios tienen partes blandas, de las cuales una eventual tercera posición podría hipotéticamente beneficiarse, pero falta, por un lado, la construcción de un programa, una identidad, una idea, algún tipo de... Bueno, este fin de semana frente, ¿no? Massa insistió con que sí, Sí. Urtubey también, Pichetto también, Sí, o sea, sí, por ahora no se baja. Se habla del socialismo santafesino, dándole Ahí. una especie de tono progresista a esta reunión. Pero todavía falta construir un programa, un liderazgo, unos valores, un programa, algo que le diera identidad
a esta coalición. Falta un liderazgo y hay un problema de sincronía institucional, que es que los gobernadores adelantan todas las elecciones, se desenganchan de la nacional y muchos de ellos, incluso los que estaban sentados en la mesa recién, es probable que se hagan un costado de esta disputa. Cuarta incógnita que va a determinar el año político, dólar controlado o no dólar controlado, te lo dejo a vos y a Emanuel en todo caso, tema más de economistas. Y si vemos la fotografía de hoy o la fotografía de los últimos días, uno podría pensar que sí, ¿no? Pero la dinámica política es tan cambiante que no me atrevería a decir. Hoy el dólar tocó el piso de la banda y muy probablemente mañana el Banco Central, después de mucho tiempo, compre. Tenga que comprar para sostener, para evitar que el dólar siga cayendo. Sí, el dólar, Marcelo, pero no solo como una variable económica, sino como una variable esencial para la tranquilidad de la población en un momento de recesión. El repunte que tuvo Macri desde el piso que había tocado, todos lo explican por la relativa estabilidad que se ve ahí en las últimas semanas. Sí, y no se me ocurre, por otra parte, un activo electoral más fuerte que el dólar atrasado, o por lo menos estable, digamos, ¿no? Algo que todos los gobiernos, casi todos los gobiernos han hecho en años electorales. Y por último, ¿podrá mostrar el macrismo un brotecito verde? Ahí teníamos la placa o la imagen, un brotecito, aunque sea chiquito así, hacia mayo, junio, julio, si logra mostrar un brotecito chiquito, si logra controlar el dólar, si logra que se arme un tercer espacio opositor que le dispute a Cristina una candidatura, si logra que Cristina sea candidata, si logra todo eso, bueno, tal vez tiene una posibilidad, si no va a estar seguramente difícil. Las 5 preguntas claves de José Nathanson para este año que va a ser muy movido porque precisamente hay elecciones. Vamos a auspicios y tenemos una mesa de lujo para seguir analizando las perspectivas de 2019.